de Educación Médica Continua y a Distancia del Colegio Mexicano de Ginecología, de Obstetricia Crítica. El día de hoy tenemos al doctor Pablo Andrés Santillán Roldán. Él es un destacado médico anestesiólogo ecuatoriano y reconocido a nivel internacional por su especialización y docencia en el área de anestesia obstétrica y embarazo de alto riesgo. Quiero comentarles que también tiene una formación como subespecialista, es fellow en anestesia obstétrica, embarazo de alto riesgo por el Instituto Nacional de Perinatología y por la Universidad Nacional Autónoma de México. Todo su enfoque está relacionado con la ecografía crítica y también tiene diplomados en intervención del dolor. Como trayectoria podemos mencionar algo de Pablo. Es profesor universitario, imparte la cátedra de anestesia obstétrica tanto en la Pontífica Universidad Católica de Ecuador como en la Universidad Central de Ecuador. Y además quiero comentarles que es instructor de algunos programas, específicamente certificado por instituciones como Center for Medical Simulation de Colombia y es capacitador internacional. También pertenece a nuestro grupo de supervivencia materna y reanimación. El día de hoy vamos a revisar un tema muy ¿Ah? ¿Qué pasó? interesante: reanimación hemostática en la hemorragia ¿Por qué obstétrica no lo como una estrategia médica diseñada para Inicio grabación. restaurar el volumen Uno, sanguíneo dos, circulante y detener la tres, coagulopatía por cuatro. consumo en forma temprana. Entonces, aquí lo que Pablo nos va a mostrar, pues, es priorizar el uso de componentes sanguíneos en relación a todo lo que tenemos como líquidos. Recordar que la paciente embarazada es totalmente diferente al del trauma. ¿Por qué? Porque ya en el embarazo posee esta mujer un estado de hipercoagulabilidad basal y niveles muy altos de fibrinógeno, por lo que su caída brusca preside a una hemorragia masiva catastrófica. Y entonces muchos puntos claves que nos va a mencionar es restricción de líquidos, protocolos de transfusión masiva, administración de fibrinógeno y uso de ácido tranexámico. Pablo, gracias por darte tu tiempo. Y sabemos que tienes una agenda muy ocupada, pero pues adelante, los micrófonos son tuyos. Gracias, maestro. Buenas noches con todos. Para mí siempre es un gusto y un honor estar el día de hoy con ustedes y ahora acompañándolos desde acá, desde Monterrey, México, donde mañana vamos a realizar un Congreso Internacional de Anestesia Obstétrica. Bueno, en los próximos 30, 40 minutos vamos a hablar de un tema muy interesante que es la Vamos. reanimación hemostática en hemorragia posparto. Les pido por favor que le tomen una foto a este código QR en donde vamos a tener todos los artículos de los cuales nos vamos a basar los próximos 40 minutos y en donde trataremos de sintetizar este tema tan relevante para la especialidad y para el personal de salud que maneja a las pacientes obstétricas. Varias razones por qué estar aquí, porque definitivamente la hemorragia posparto es la primera causa de muerte a nivel mundial y algo que es fundamental es que más del 80% de esta muerte es prevenible. Y esto es importantísimo porque en el año 2018 la Organización Panamericana de la Salud hablaba de que muere cada 2 minutos una mujer por causas relacionadas con el parto, el embarazo y el puerperio. Y pensábamos que estábamos mejor, pero definitivamente no. En el año 2025 vemos este artículo en el que nos habla de que una de cada 50 mujeres fallece por causas relacionadas al embarazo, al parto y al puerperio en países con inestabilidad política o con conflictos internos importantes, a diferencia de países de altos ingresos en donde una de cada 593 pacientes fallece por estas causas. Y esto es importante porque viendo en el año, en estos años, cómo ha ido evolucionando las tasas de cesáreas a nivel mundial, pues tanto México como Ecuador tienen una alta incidencia de pacientes que son resueltos el nacimiento de los productos por vía alta y por lo tanto, pues es fundamental que nosotros aprendamos a diferenciar y a manejar a estas pacientes tomando en cuenta los requerimientos y los diferentes requerimientos que se van desarrollando a lo largo del tiempo.
Estas tasas de estimaciones y tendencias que en el año 2025 también fueron publicadas y que hablaban de que si bien en nuestros países y en nuestra región hay una muerte por cada 300 a 500 pacientes por cada 100.000 nacidos vivos, pues lastimosamente en varios aspectos y en varias zonas de nuestro continente estas tasas tuvieron un retroceso de aproximadamente 20 años, tomando en cuenta que la pandemia de la COVID-19 pues obviamente determinó un aumento en la mortalidad importante. Es por eso que las principales causas de muerte a nivel general siguen siendo tanto la hemorragia, la preeclampsia, los trastornos pues sépticos y los trastornos tromboembólicos, y miren cómo de estas se derivan causas indirectas que en la actualidad son la segunda causa de muerte posterior a la hemorragia y que pues obviamente determinan un manejo específico, un manejo individualizado de las pacientes que determina un mejor resultado de las mismas. Es por eso que en el año 2024 la Organización Panamericana de la Salud nos insta a buscar estrategias para mejorar y reducir esta mortalidad en la región de las Américas, determinando una serie de protocolos que lo que buscan es mejorar la seguridad, mejorar la calidad del cuidado y obviamente disminuir la probabilidad de mortalidad en este grupo poblacional. También desde hace ya algunos años se habla de esta estrategia, el Patient Blood Management, que es la estrategia del manejo seguro de la sangre en este grupo poblacional, que determina una serie de estrategias que disminuyen la mortalidad y obviamente que benefician al resultado del binomio madre-hijo. El objetivo hacia el final es sacar estas pacientes de esta zona de la muerte en donde por medio de estrategias de prevención inicial y de tratamiento, ya cuando se presenta o se desencadena la hemorragia obstétrica, determinen una disminución del amor y mortalidad materna, y sacarlas de esa zona de la muerte, pues por estas estrategias mejora la probabilidad de que la paciente sea manejado de manera individualizada y en menor tiempo posible. Esta estrategia de Patient Blood Management, que tiene tres puntos específicos o tres pilares en los cuales durante el embarazo, en el parto y en el posparto tienen una serie de pasos, una serie de estrategias que determinan obviamente un mejor resultado. Y dentro de esto, uno de los puntos importantes es destacar que esta estrategia, que es basada en el control o en el manejo seguro de la sangre, ya ha sido extrapolada al grupo obstétrico, al grupo de hemorragia obstétrica, para beneficiarlos de estos manejos. Y una serie de estrategias, tanto primarias hasta cuaternarias, que lo que buscan hacia el final es disminuir por medio de estas la morbimortalidad materna y tener un resultado adecuado. De una serie de estrategias que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, este grupo de pues Dubai habla de tres estrategias específicas. La primera es el uso del hierro intravenoso previo al manejo de la paciente, tanto en parto o en cesárea. El segundo es el uso de dispositivos o aparatos de manejo avanzado de pruebas viscoelásticas como el TEC6, como el TEC, como el ROTEM. Y el tercero es el uso de los salvadores celulares, que obviamente estas tres estrategias, dentro de aproximadamente dos estrategias, tuvieron un resultado importante para disminuir la mortalidad materna, y no solo la mortalidad materna, sino pues obviamente la disminución de los costos derivados de las complicaciones que puede presentar la paciente obstétrica a lo largo del manejo de sus 40 semanas de embarazo, en el parto y en el posparto. Y es importante, si nosotros tenemos ya estrategias establecidas, ¿por qué siguen falleciendo tantas pacientes obstétricas relacionadas al embarazo y más aún en hemorragia obstétrica? Y dentro de esto es fundamental porque definitivamente sabemos que hacia el final del embarazo, más del 10% del gasto cardíaco va hacia la zona, y ya específicamente hacia esta zona del flujo uteroplacentario, en donde tenemos una paciente con un sistema de alto flujo, de baja resistencia, sin autorregulación, que pues obviamente determina un aumento de la probabilidad de sangrado en un tiempo menor, y obviamente una pues probabilidad importante de que las pacientes se compliquen de manera rápida. Este cambio del flujo de 70 a 90 ml por minuto a 700 a 900 ml por minuto pues determina un cambio importante para pues obviamente aumentar la probabilidad de que las pacientes sangren de una manera importante. Y también
es que seguimos manejando estas estrategias de estimación visual del sangrado, que obviamente ya en el año 2019 el grupo americano del Colegio de Ginecólogos y Obstetras determinaron que había una supra o una infravaloración con aproximadamente una diferencia entre la cantidad real de sangrado entre un 30 y un 40%, y pues obviamente nos instan ya a utilizar otro tipo de estrategias para visualizar o para valorar exactamente la cantidad de sangrado que presentan las pacientes posterior al nacimiento del producto, y nos hablan de utilizar estrategias gravimétricas como pesar cada una de las compresas, las gasas y los dispositivos que nosotros utilicemos durante el manejo de la paciente en el parto y en la cesárea, o si no, pues también utilizar estas estrategias en donde por medio de estas bolsas de recolección graduadas debemos pues obviamente nosotros tener una idea un poco más clara de cuánto realmente sangró nuestra paciente. Sin embargo, estrategias colorimétricas como esta, el Tritón, en donde nosotros por medio de inteligencia artificial y por plataformas de monitorización y de características Gauss, podemos saber cuánto de hemoglobina, cuántos ml exactamente tiene cada uno de los concentrados de los diferentes dispositivos que utilizamos en el manejo de las pacientes, y obviamente podemos incluso con las concentrinas por medio de los códigos QR saber exactamente cuánto sangró la paciente y cuánto de hemoglobina tiene cada uno de estos. ¿Por qué? Porque hacia el final del embarazo los cambios fisioadaptativos determinan que la paciente deba perder entre un 30 y un 40% de su volemia para recién en ese momento presentar cambios macrohemodinámicos como disminución de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria o disminución de la uresis. Y es de estos cambios fisioadaptativos que determinan un retraso en el manejo individualizado de la paciente y que pues obviamente deriva en un tratamiento muy inefectivo en cuanto al tiempo y en cuanto a la forma, y obviamente un aumento de la mortalidad de este grupo. En el año 2025 hay un cambio importante en la definición de hemorragia obstétrica, y en la actualidad se habla de que hemorragia obstétrica es cualquier sangrado que supere los 300 ml y que presente un cambio macrohemodinámico en cuanto a la frecuencia cardíaca y a la presión arterial sistólica, o cualquier sangrado que produzca más de 500 ml independientemente de que haya una afectación o no hemodinámica. Y miren que esto es súper importante porque definitivamente esto genera un cambio tan drástico en las cifras y en la activación de los equipos de respuesta inmediata obstétrico que derivan de las activaciones de las claves y de las, pues, clave roja en este caso por hemorragia, porque obviamente al disminuir la cantidad de ml y al disminuir la cantidad en cuanto a la definición del sangrado, determina activaciones de equipos de respuesta inmediata obstétrico de una manera mucho más rápida, y que pues obviamente deriven de una monitorización y un tratamiento mucho más específico, mucho más individualizado en la paciente obstétrica. Y son estas banderas rojas que nosotros tenemos de manera inicial, en las cuales nosotros por variables como el aumento del índice de choque, la división de la frecuencia cardíaca para la presión arterial sistólica, cuando esto está por encima de 1.5, y marcadores bioquímicos, tanto de severidad como de hipoperfusión, como el lactato, como el exceso de base con lactatos por encima de 2, con marcadores de la hemostasia como el fibrinógeno por debajo de 2 gramos por litro, o pérdidas de sangre por encima de 1500 ml, que determinan estas banderas rojas que obviamente nos reclasifican el sitio donde se maneja la paciente obstétrica y las maniobras y los protocolos individualizados para tener un mejor resultado. El objetivo es manejar a la paciente en lo que conocíamos como la hora dorada, en esta primera hora, que en la actualidad se habla de los 30 minutos de Platinum, en donde mientras más rápido diagnostiquemos a las pacientes y más rápido nosotros podamos identificar las pacientes que están en esta zona de muerte, iniciar un tratamiento mucho más efectivo, mucho más rápido, y obviamente tener un mejor resultado en cuanto a la sobrevida de las pacientes. ¿Por qué? Porque como sabemos, este cambio que existe entre el sistema nervioso simpático y parasimpático y esta redistribución del flujo que a lo largo
largo del tiempo y a lo largo de la hemorragia obstétrica se presenta, pues nos permite no llegar a la tan temida coagulopatía intravascular diseminada, que es la causa en la cual generalmente fallecen nuestras pacientes. Por lo tanto, tanto estrategias de prevención como estrategias de tratamiento buscan sacar a la paciente de esta zona de la muerte y tener un mejor resultado. Y dentro de las estrategias de prevención, uno de los puntos importantes y tal vez el más importante es que definitivamente las pacientes no deben ingresar anémicas a nuestros partos y nuestras cesáreas. Y es la primera o el primer factor de riesgo que determina un aumento en la probabilidad de complicaciones de estas pacientes y un aumento en la mortalidad. Y miren cómo el hecho de que nuestras pacientes presenten cifras de hemoglobina por debajo de 7 gramos sobre decilitro aumenta no solo el riesgo de hemorragia posparto, sino también el odds ratio de los pacientes que pueden tener un aumento en la mortalidad. Hasta 7 veces más riesgo de muerte cuando las pacientes presentan niveles de hemoglobina por debajo de 7. Y si bien ya sabíamos que la hemoglobina en las pacientes y la disminución de la hemoglobina en las pacientes en cuanto a los niveles de hemoglobina por debajo de 11 y 10,5 en el segundo y entre el primero y el tercer trimestre, este artículo de la Organización Mundial de la Salud nos habla de individualizar dependiendo del sitio donde viven las pacientes y que aparentemente estas pacientes, dependiendo de la altura de donde viven, por ejemplo, nosotros en Ecuador, en Quito, estamos a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, debería sumarse el 1,8 gramos sobre litro de hemoglobina para identificar a las pacientes que presentan cifras pues de anemia y obviamente un aumento de los radios tanto para hemorragia posparto como de mortalidad. Sabiendo que las cifras por encima de 13 gramos sobre decilitro determinan también resultados perinatales adversos con el aumento en la probabilidad de preeclampsia, bajo peso al nacer o parto prematuro y que pues obviamente deberíamos individualizar del sitio donde nace la paciente la probabilidad de estos valores que aumenten en los radios de hemorragia. También sabemos que posterior al nacimiento del producto, utilizar estrategias como, por ejemplo, el uso de los diferentes uterotónicos, dentro de los cuales la oxitocina como gol estándar del manejo para prevenir la hemorragia en este grupo poblacional, porque nos disminuye hasta más de un 60% la probabilidad de que la paciente sangre más de 1000 ml y pues obviamente en los sitios donde hay desabastecimiento de este tipo de medicamentos, utilizar estrategias tanto primarias como secundarias como el uso de, por ejemplo, la carbetocina, dosis estándar 95, entre 14 a 20 microgramos, que es lo que la guía desde el año 2019 nos habla, u otro tipo de estrategias, por ejemplo, el uso de la metergina intramuscular, 0,2 miligramos por intramuscular como coadyuvante y como medicamento uterotónico de segunda línea. Y en el caso de no tener medicamentos de segunda línea como la metergina por los desabastecimientos en las diferentes regiones que hemos visto a lo largo del tiempo, pues utilizar misoprostol, que en la actualidad el Colegio Americano nos habla de no utilizar más de 400 microgramos por las diferentes vías, pues por el riesgo tanto de pues efectos secundarios como diarrea, fiebre o alteraciones como escalofrío, en el cual este estudio del año 2012, ya un estudio de varios tiempos, habla de un polimorfismo a nivel del alelo ABCC4, en el cual en población de países latinoamericanos como Ecuador y Colombia, en los cuales fueron desarrollados estos estudios, pues presenta un aumento en la probabilidad de efectos secundarios cuando las dosis fueron mayores a 400 microgramos, con un riesgo relativo mayor de fiebre de aproximadamente 2 a 3 veces más en comparación a otros grupos poblacionales. Es por eso que hay que utilizar las vías adecuadas y con dosis que no superen los 400 microgramos por la probabilidad de que estos pacientes puedan tener efectos secundarios. Y este artículo del año 2019 de este consenso internacional del grupo de los doctores Carvalho, en donde nos hablaban de las diferentes estrategias y de las dosis estándar específicas de cada uno de estos medicamentos, basándose específicamente en que al inicio, cuando nosotros utilizamos los diferentes esquemas de manejo de la oxitocina, específicamente como uterotónico de primera línea, posterior a eso, individualizar
un manejo continuo y una infusión continua las primeras 6 horas en dosis que van de 2,5 a 7,5 unidades internacionales en pacientes con cesárea electiva, o la dosis se dobla a 7,5 a 15 unidades cuando los pacientes tienen una cesárea intraparto o ya han presentado inducto conducción con oxitocina, con el objetivo de que nosotros tengamos un resultado adecuado del uso de estas estrategias para tener una disminución de la hemorragia obstétrica y obviamente una disminución de la probabilidad de que estas pacientes lleguen a esta tan temida hemorragia catastrófica que determina un aumento de la mortalidad a nivel general. Nosotros utilizamos en la actualidad un esquema de 3x3 de oxitocina, utilizamos 3 unidades de oxitocina, esperamos 3 minutos y utilizamos hasta 3 dosis para tener una respuesta adecuada. Y obviamente esto es muy diferente al manejo que generalmente realizan por especialidad, en este caso los ginecólogos. Sin embargo, en el año 2023, la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, ya habla de utilizar estas estrategias de 3x3 con el objetivo de disminuir la exposición a los pacientes a medicamentos que no son a dosis estándar 95 los adecuados y que pues obviamente posterior a un determinado manejo aumenta la probabilidad de complicaciones, de efectos secundarios y mortalidad. Otro de los puntos importantes es el uso del ácido tranexámico y el ácido tranexámico de manera profiláctica. Y este término que está tan debatido, tan cuestionado, pues este estudio habla de que utilizar ácido tranexámico previo a la incisión de la piel a una dosis de 1 gramo, y miren que tiene una revisión de 50 revisiones sistemáticas, más de 23,000 pacientes, habla de una disminución importante de la cantidad de sangrado de más de 1,000 ml y de la necesidad de transfusiones en los grupos obstétricos, tomando en cuenta que los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar hemorragia deben entrar a este protocolo en el cual nosotros utilizamos 1 gramo previo a la incisión de la piel. Pero ustedes me van a decir, el ácido tranexámico de manera profiláctica no sirve. Y tal vez no sirve porque todos los estudios que nosotros hemos manejado, el WOMAN 1, el WOMAN 2, el estudio TRAP 1 en parto, el TRAP 2 en cesárea y este estudio del MFMU del doctor o del grupo del doctor Luis Pacheco, utilizaban el ácido tranexámico siempre posterior al clampeo del cordón y no previo a la incisión de la piel. Es por eso que en la actualidad muchos grupos hablan de esta estrategia del uso del ácido tranexámico previo a la incisión de la piel con el objetivo de disminuir los resultados adversos en este grupo poblacional. Y cualquier estudio que ustedes vean habla de utilizar el ácido tranexámico de manera profiláctica con una evidencia estadísticamente significativa con el objetivo de disminuir la mortalidad de nuestros pacientes sin aumentar el riesgo o la tasa y el odds ratio de eventos tromboembólicos cuando nosotros los utilizamos de esta manera. De hecho, en la actualidad se está corriendo este estudio, el estudio en Woman, en donde los pacientes con factores de riesgo entran a protocolos no solo intravenosos, sino intramusculares para disminuir la probabilidad de esta hemorragia catastrófica con el objetivo de disminuir los resultados adversos y obviamente la mortalidad de nuestros pacientes. Sacando por medio de estas 3 estrategias, es decir, que la paciente no entra anémica, el uso de uterotónicos de manera temprana y el uso de ácido tranexámico de manera profiláctica antes de la incisión de la piel, rescatando a las pacientes de la zona de la muerte y beneficiándonos de los diferentes pues, estrategias de prevención y de profilaxis para disminuir la mortalidad en este grupo poblacional. Ahora, no solo las estrategias de prevención son fundamentales, sino también las estrategias de tratamiento, en donde estrategias basadas en mnemotecnias como esta, por ejemplo, que fue publicada en el New England Journal de Medicina en el año 2023, esta estrategia Emotiv, que conjuntamente con las 5R del Grupo Colaborativo Californiano han beneficiado y han disminuido la probabilidad de muerte en estas revisiones sistemáticas basado en estas estrategias. Estrategias que por medio y de manera protocolizada nosotros buscamos una detección temprana de la hemorragia, el uso de estrategias farmacológicas y mecánicas como el masaje uterino, el uso de oxitocina y ácido tranexámico conjuntamente con líquidos de manera restrictiva, como vamos a ver posteriormente, y el uso de otras estrategias para disminuir la probabilidad de muerte de nuestros pacientes. Esto se ha beneficiado en casi 3 veces menos la probabilidad de que las pacientes tengan desenlaces primarios y hemorragias por encima de 1 litro y obviamente
obviamente hay que adaptarlas a cada uno de nuestros escenarios para tener un mejor resultado y una disminución de la mortalidad materna. Pero esto fue desarrollado en parto y esta estrategia EMOTI fue desarrollada específicamente en parto. En la actualidad se habla del EMASTER, en donde nosotros en cesárea tenemos una serie de pasos y estrategias secuenciales para disminuir la mortalidad materna. El objetivo es llegar a esta control o esta cirugía, que esto que nosotros conocíamos como la cirugía de control de daños, a la reanimación de control de daños, en donde posterior al diagnóstico de las principales cuatro causas de muerte materna por hemorragia, tono, tejido, trauma y trombina, y a la valoración de parámetros de bioquímicos de tanto de severidad como de hipoperfusión, como el exceso de base y el lactato, activar los equipos de respuesta inmediata para, por medio de manejo multidisciplinario, tener estrategias específicas y disminuir la mortalidad materna. ¿Qué estrategias específicas? Miren, el uso de líquidos de manera restrictiva, el uso de hipotensión permisiva con presiones arteriales medias entre 50 a 60 o presiones sistólicas no más de 90 hasta que el grupo quirúrgico controle el sangrado de manera mecánica o de manera quirúrgica, y el uso de prohemostáticos, que es lo que nos vamos a centrar los próximos 20-25 minutos. Recordando estrategias como la compresión aórtica externa y el uso de traje antichógeno neumático, que lo que buscan es ganar un poco de tiempo para trasladar a las pacientes a sitios terciarios y cuaternarios en donde nosotros podamos hacer un manejo mucho más específico de estas pacientes para colocar estrategias como el catéter de resucitación intraórtica, el REBOA, que desde el año 2019 las guías NATA en sus 50 recomendaciones con evidencia 2C y 2B, pues nos determinan como estrategia de manejo multimodal para disminuir la probabilidad de muerte en estos grupos poblacionales. Sin embargo, algo que es muy importante es que aparentemente de estas 4T deberíamos migrar a lo que se conoce en la actualidad como las 6T, en donde el tiempo y la temperatura cumplen un papel fundamental para tener resultados adecuados. Y miren cómo en el año 2024 y este grupo del doctor Álvaro José Nieto de Colombia y del doctor José María Palacios Jaraquemada hablan de esta compresión aórtica externa, 2 centímetros a la izquierda de la cicatriz umbilical, 1 centímetro hacia abajo, palpar el pulso femoral derecho, y es la compresión adecuada que nosotros debemos realizar para disminuir hasta un 70% del flujo a nivel pélvico y obviamente disminuir el sangrado hasta que el cirujano o pues obviamente el obstetra controle de manera quirúrgica el sangrado y obviamente tengamos un resultado adecuado en en la disminución de la mortalidad materna. Esta compresión aórtica externa puede estar hasta 90 minutos sin una repercusión ni un resultado adverso posterior en la paciente obstétrica, y obviamente es una de las estrategias que debemos manejar de manera inicial para no llegar a la tan temida triada de la muerte, en donde tanto la hipotermia como la acidosis llevan a una coagulopatía, y tomando en cuenta que cada una tiene una repercusión importante en cuanto a la hemostasia y en cuanto a la probabilidad de que la paciente tenga una coagulación adecuada, sabiendo que a partir de las 34 grados centígrados o por debajo de este, hay una disminución de la actividad plaquetaria en un 30% y una disminución de los factores de coagulación o la activación de los factores de coagulación, que cuando esta temperatura va por debajo de 32 grados es prácticamente un 80, un 90% de inactividad, y que esto se extrapola a un paciente que puede tener una exposición peritoneal por encima de 3 horas, es decir, todas estas pacientes que en hemorragia se prolonga su procedimiento quirúrgico, hacen una histerectomía obstétrica, hacen técnicas de desarterización o de compresión que determina una prolongación del tiempo de exposición peritoneal y que se relacionan con una temperatura por debajo de 32 grados centígrados. Cuando los pHs están por debajo de 7,3, pues obviamente determinan un aumento en esta inactividad, no solo de las plaquetas, no solo de los factores de coagulación, sino también del fibrinógeno, que nos llevan a la coagulopatía tanto de consumo como dilucional y que aumenta la probabilidad de mortalidad en este grupo poblacional. En la actualidad, esta triada de la muerte se conoce como la pentada de la muerte o el diamante letal, en donde tanto la hiperglicemia como los valores de calcio por debajo de 1,15 determinan un aumento de la mortalidad materna y pues obviamente un aumento en las incidencias de muerte en nuestros pacientes.
Hablando de los líquidos, sabemos que a lo largo del tiempo la terapia restrictiva es la que mejor evidencia tiene. Sabemos que solo el 50% de los pacientes críticamente enfermos responden a fluido y en hemorragia este estudio, el estudio Tempo H, determinó que por encima de los 4 litros de manera inicial en la reanimación de nuestros pacientes, la mortalidad por encima del cuarto litro aumenta un 10% y obviamente los resultados son mucho peores y por lo tanto hay que utilizar pruebas dinámicas de respuesta a fluido posterior de pruebas o posterior a pruebas de elevación pasiva de piernas o reto de bolo o mini bolo de líquidos con pues el objetivo de no tener una coagulopatía intravascular, tanto de consumo como dilucional, sabiendo que desde hace varios años ya, miren, año 2011, este grupo alemán nos hablaba de que cuando nosotros utilizamos más de 3 litros de manera inicial, ya el 50% de pacientes obstétricas en las primeras 6 horas están coagulopáticas, porque obviamente la primera estrategia de manejo es utilizar líquidos, utilizar carga de líquidos, pero el líquido es lesivo en todos los grupos poblacionales, más en la paciente obstétrica por los cambios fisioadaptativos, y sabemos que cuando de manera inicial, por encima de los 3 litros, más del 50% de estas pacientes están ya coagulopáticas. ¿Por qué? Porque mientras más líquidos utilicemos, menores concentraciones de fibrinógeno tenemos y en la actualidad sabemos que el fibrinógeno por debajo de 2 gramos por litro o 200 miligramos por decilitro, conjuntamente con un calcio por debajo de 1,15, tienen un valor predictivo positivo del 100% para desarrollar hemorragia obstétrica mayor o hemorragia obstétrica catastrófica. Es por eso que cualquier guía que lean habla de utilizar líquidos restrictivos, utilizar cristaloides balanceados y ya no utilizar estrategias como las gelatinas, como el hidroxietilalmidón, como el Emacel, pues obviamente por el riesgo de complicaciones tanto hematológicas como anafilácticas que pueden desencadenar el uso de estos líquidos. Y también es importante saber qué utilizar, porque si nosotros seguimos manejando a nuestros pacientes con estrategias como el manejo de líquidos, como la solución fisiológica o salina, que tiene un pH de 5, que tiene una concentración de electrolitos tanto de sodio como de cloro, de positivos más negativos en valor igual, pues obviamente tiene un anión cero, aumenta el riesgo de acidosis hiperclorémica y por lo tanto de daño renal. Es por eso que hay que utilizar estrategias y líquidos cristaloides balanceados como el lactato Rinker o la solución Harman y en la actualidad este Plasma Light que tiene un pH mucho más similar al de la paciente obstétrica con concentraciones de electrolitos muy similar. Recordar que la fisiológica aumenta el riesgo de complicaciones, mayor riesgo de acidosis hiperclorémica y mayor riesgo, obviamente, de pues muerte en este grupo poblacional. Es por eso que el consenso NATA habla de utilizar estrategias de reanimación hídrica restrictiva con sueros calientes más de 38 grados centígrados y con hipotensiones permisivas entre 50 a 60 para mejorar el resultado de estos pacientes. Hacia el final, los líquidos son de manera restrictiva, cristaloides balanceados, con evidencia estadísticamente significativa de beneficio no solo en la mortalidad de los grupos, sino también en cada una de las variables que nosotros podamos manejar. Y hacia el final, mejor resultado tanto en el síndrome de disfunción multiorgánica cuando utilizamos estrategias restrictivas versus estrategias liberales que aumentan hasta 3 veces la probabilidad de muerte. Utilizar de manera inicial y rápida y de manera periférica vasopresores dentro de los cuales la norepinefrina, dosis de hasta 0,5 microgramos por kilo y hasta 48, incluso 72 horas, dicen ahora las guías del 2025 del manejo de vasopresores por vía periférica de manera segura porque el riesgo de extravasación es menor del 0,03% cuando nosotros utilizamos de manera inicial estos medicamentos y obviamente esto nos disminuye el aporte hídrico que nosotros hagamos tomando en cuenta la probabilidad del uso de técnicas restrictivas. En cuanto al manejo de los pues prohemostáticos, nosotros debemos utilizar esta escalera, la escalera del doctor Klaus Gortlinger, que de manera escalonada podemos utilizar las diferentes estrategias de medicamentos prohemostáticos, dentro de los cuales, posterior al uso de los deuterotónicos en forma de tratamiento, sabemos que el ácido tranexámico es fundamental. Y este estudio, el Woman Trial, nos ya determinó que hay una disminución importante en la mortalidad materna cuando nosotros manejamos de manera inicial y rápida el uso
del ácido tranexámico y pues ya fue una recomendación global en el año 2017, 1 gramo en 10 minutos antes de las primeras 3 horas, porque sabemos que por cada 15 minutos o 10 minutos que nosotros, entre 10 a 15 minutos que nos demoremos en manejar el ácido tranexámico de manera inicial, la efectividad del mismo disminuye en un 10%. Había controversias entre si utilizar 500 gramos o 1 gramo, pues el estudio Traces nos habla ya claramente de utilizar 1 gramo porque los niveles tanto de los derivados del dímero D como la plasmina antiplasmina y como los niveles de plasmina son mucho mejores y a lo largo del tiempo el resultado de los beneficios de este medicamento es mucho mejor. Por lo tanto, 1 gramo en 10 minutos y si el sangrado persiste podemos repetir en los próximos 30 minutos una segunda dosis. Cualquier evidencia que lean en la actualidad habla de utilizar el ácido tranexámico de manera inicial con resultados y beneficios adecuados en estos grupos poblacionales. Posterior al uso del ácido tranexámico, debemos siempre compensar el calcio, porque calcios por debajo de 1,16 con fibrinógenos por debajo de 2 aumentan la probabilidad de mortalidad en este grupo poblacional y el área bajo la curva pues determina mayor mortalidad. Por lo tanto, debemos tener niveles de calcio siempre por encima de 1,16 porque cuando están por debajo de este valor, el odds ratio de la hemorragia postparto aumenta en casi 5 veces más la probabilidad de que esto se vuelva catastrófica y obviamente letal. Posterior a esto, siempre reanimemos el fibrinógeno, porque el fibrinógeno es el primer factor de la coagulación que disminuye de manera importante mientras más cantidad de sangrado nosotros tengamos. Y miren que es importante saber en qué hemocomponente o hemodiderivado tenemos una concentración de fibrinógeno más alta y es en el crioprecipitado en donde nosotros encontramos una concentración mucho más alta y es por lo tanto esta estrategia tanto de crioprecipitado como de fibrinógeno liofilizado la que deberíamos utilizar de manera temprana con el objetivo de reanimar a nuestros pacientes de manera adecuada y tener una disminución de la mortalidad materna. Nos hablan de utilizar este fibrinógeno cuando este está por debajo de 2 gramos por litro o cuando el FIBTEN A5 está por debajo de 9 milímetros en la actualidad, que es el corte que la mayoría de guías nos determina cuando tenemos pruebas viscoelásticas y obviamente hay que reanimarlo de manera temprana tomando en cuenta que es el que primero disminuye a diferencia tanto de las plaquetas como de los factores de coagulación y por lo tanto el priorizar fibrinógeno liofilizado o crioprecipitado es fundamental para disminuir la probabilidad de perpetuar esta hemorragia. De hecho, el grupo colaborativo californiano nos habla de utilizar cualquiera de las dos estrategias, crioprecipitado o concentrado de fibrinógeno liofilizado, cuando este está por debajo de 2 gramos por decilitro, con una pues evidencia totalmente actualizada que determina un mejor resultado en estos grupos poblacionales. El grupo europeo en el año 2023 nos dice prácticamente lo mismo y el objetivo es que de manera inicial, posterior al uso del ácido tranexámico y de la recomposición, de la respuesta adecuada del calcio, pues utilizamos fibrinógeno para determinar un adecuado manejo. No de manera profiláctica porque el estudio Criostat fue muy claro y lo que pues pasó es que no hubo una diferencia estadísticamente significativa cuando utilizaron fibrinógeno liofilizado de manera profiláctica en hemorragia obstétrica, sino manejarlo basado en los resultados del fibrinógeno Claus del laboratorio central o de las pruebas viscoelásticas por medio de tanto TEC6 como Roten, que son las estrategias que la mayoría de guías en la actualidad recomienda. Posterior a eso y escalonando el manejo de los prohemostáticos, pues hablan de utilizar el concentrado complejo protrombínico. A una dosis de 20 a 30 unidades por kilo tiene entre 10 a 12 veces más concentración de factores de coagulación en relación al plasma. Sin embargo, la evidencia habla de que con pues una evidencia 1C, valga la redundancia, dentro de las 50 recomendaciones del consenso NATA, pues faltan estudios y de hecho el estudio PROCO habla de tampoco utilizarlo de manera profiláctica porque lo único que vio cuando utilizábamos de manera profiláctica y no guiadas por pruebas viscoelásticas aumentaba el riesgo de trombosis y de eventos trombóticos en las pacientes y obviamente no deberíamos utilizarlo. Ascendemos al uso de plaquetas o al uso de esta estrategia que según este artículo mexicano del grupo del doctor Jorge Arturo Nava nos habla de lo que se conoce como el refrigerador de la hemostasia, en donde la dificultad que tenemos para el uso de las plaquetas o pues, la distribución de plaquetas por medio de los bancos de sangre nos habla de utilizar el
la desmopresina a una dosis de 0,3 microgramos por kilo para estimular el factor de von Willebrand y estimular la activación plaquetaria. Y pues obviamente en el caso de tener plaquetas se habla de que cuando los valores son por debajo de 50.000, individualizando la causa de disminución de las plaquetas, es necesario la transfusión. Sin embargo, este artículo del año 2025 y que está en el código QR nos habla de que aparentemente el utilizar cortes distintos para la transfusión plaquetaria debe ser individualizada y basada en la clínica de la paciente para tener un resultado mucho más adecuado. Por último, en la escalera nos hablan del factor 7 activado recombinante y para utilizarlo nosotros debemos corregir el pH que debe estar por encima de 7,3, la hipotermia con temperaturas que deben estar por encima de 35 grados centígrados y el calcio por encima de 1,15 y el fibrinógeno por encima de 2 gramos por litro. Miren que las dosis a lo largo del tiempo han ido disminuyendo. El consenso NATA en el 2019 nos hablaba de 90 microgramos por kilo con una evidencia 2C. Sin embargo, el grupo europeo nos habla en la actualidad de 60 microgramos por kilo por el riesgo de trombosis arterial que existe cuando se utiliza este medicamento. Hay mucha divergencia entre si utilizarlo de manera temprana o de manera tardía y el grupo europeo, la Agencia Europea de Medicamentos y el estudio el Novo Seven habla de utilizarlo de manera temprana. Sin embargo, en América Latina y en países de bajos y medianos ingresos, pues obviamente el utilizarlo de manera temprana determina costos más caros y no una evidencia estadísticamente significativa de beneficio de manera temprana. Hacia el final, en la actualidad, estamos hablando de los dos grandes fenotipos de manejo de hemorragia obstétrica, el fenotipo coagulopático, que se conoce como coagulopatía obstétrica agudo, y el fenotipo trombótico, en el cual en el primero hay una mayor liberación de los factores derivados de la fibrina, como el dímero D, una mayor hipofibrinogenemia con una mayor hiperfibrinolisis, que debería estar determinada por estas estrategias del grupo y de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia que nos habla de cómo nosotros deberíamos diagnosticar una coagulopatía intravascular diseminada, que en obstetricia deberíamos manejar esta estrategia del grupo japonés en el cual nos habla de una serie de parámetros dentro de los cuales la valoración del dímero D como parte fundamental para identificar si es que el patrón o el fenotipo es hacia la coagulopatía obstétrica aguda o hacia el fenotipo trombótico. ¿Por qué? Porque este fenómeno o este fenotipo de coagulopatía obstétrica aguda tiene un aumento en la proteólisis del fibrinógeno con una exageración en cuanto a la generación de plasmina y un aumento en los incrementos o un aumento e incremento en los derivados del dímero D, que si nosotros transfundimos plasma de manera inicial, pues obviamente aumenta este estrato y esta generación de plasmina y podemos llevar a la paciente a un escenario de, pues obviamente, complicaciones importantes. Hacia el final y posterior a esto de los protocolos de transfusión masiva en donde nosotros nos basábamos en la estrategia 1-1-1 posterior al estudio ProPR porque disminuyó la mortalidad en las primeras 24 horas sin una diferencia estadísticamente significativa a comparación del protocolo 2-1-1 a los 30 días, pues miren cómo hay que individualizar estas estrategias basadas también en protocolos restrictivos de transfusión porque nos hemos dado cuenta con esta tendencia del patient blood management de estas diferentes estrategias, ya estamos por acabar unos 5 minutos más nada más, en donde los tres pilares nos determinan un manejo individualizado del paciente y estrategias específicas en cada uno de los escenarios, en preparto, en el parto y en el posparto. Y el objetivo es que a lo largo del tiempo y basado en pruebas viscoelásticas, varios autores como este grupo de Malaya y el grupo de Collis y Collins, hemos visto que el hecho de transfundir estas estrategias 1-1-1 de manera general y en todas las pacientes tiene un aumento en la probabilidad de complicaciones severas de las transfusiones como TRAL y TACO y TRIM de una manera mucho más importante cuando utilizamos todos los productos amarillos como plasma, plaquetas y pues obviamente estos estudios nos han ido dando unas señales distintas de las estrategias que deberíamos utilizar para transfusiones, tomando en cuenta que de manera inicial y basado en pruebas viscoelásticas, un porcentaje muy bajo de pacientes necesitan de manera inicial plasma versus más pacientes que necesitan reanimar de manera inicial fibrinógeno. Y miren, un estudio de más de 30.000 pacientes
más de 1,5 litros, en donde el FIPEN A5 nos determinó que los pacientes requieren de manera inicial y mucho más temprana fibrinógeno, a diferencia de la transfusión de plasma, que es lo que generalmente utilizamos. Pues ustedes me van a decir año 2019, pues vamos viendo cómo se evoluciona este manejo en el año 2025, el grupo de Collis y Collins con hemorragias masivas, más de 2.500 ml. Miren cómo solo menos del 3,5% de pacientes necesitaron de manera inicial plasma fresco congelado versus casi 4 o 5 veces más los pacientes que necesitaron fibrinógeno. Año 2023, el mismo grupo, miren cómo menos del 1% de pacientes necesitaron plasma, más del 20% de pacientes necesitaron fibrinógeno, y el objetivo en la actualidad y el mensaje final hacia estos, pues a la luz de la evidencia, es utilizar fibrinógeno de manera temprana con el objetivo de reanimar de una manera adecuada y sacarnos de la cabeza este protocolo 1-1-1, porque los pacientes de manera inicial no necesitan plasma si es que tienen este fenotipo de pues obviamente coagulopatía obstétrica aguda. Y este estudio, el estudio OPS-2 del grupo de Collis y Collins, fue el que nos inicia o nos da una luz de manera inicial de cómo los pacientes se benefician de manera temprana del uso de estrategias diferentes al plasma, como el fibrinógeno. Sí tiene pues obviamente indicaciones específicas el uso del el uso del plasma, el uso de las plaquetas en ciertas patologías o cuando nosotros utilizamos más de 8 unidades de glóbulos rojos, pero a la larga creo que deberíamos cambiar esta estrategia de protocolo de transfusión masiva al uso de sangre, el uso de crioprecipitados o fibrinógeno liofilizado, ácido tranexámico y calcio como coadyuvantes de la coagulación, porque los estudios nos han demostrado que estas estrategias son las adecuadas y que escalonar de manera pues específica e individualizada determina un mejor resultado en este grupo poblacional. Hacer controles de hemoglobina y no solo basarnos en la hemoglobina para decidir las transfusiones, sino en marcadores bioquímicos como el lactato, como el exceso de base y obviamente la clínica de la paciente para tener mejores resultados. Y siempre como estrategia final de pacientes que tienen hemorragias catastróficas o que han recibido protocolos de transfusión masiva, utilizar tromboprofilaxis mecánica o farmacológica, porque el riesgo de estos eventos tromboembólicos en una paciente posterior a la hemorragia aumenta 5 veces más cuando nosotros utilizamos o tenemos sangrados importantes o utilizamos protocolos de transfusión masiva. Posterior al control de la hemorragia, uso de estrategias tromboprofilácticas, farmacológicas o mecánicas para disminuir el riesgo de trombosis. Sí, esa es la última recomendación del consenso NATA, tomando en cuenta que la probabilidad de este fenotipo trombótico en donde hay un shutdown de la hemostasia, hay un aumento en el riesgo de macrotrombosis, microtrombosis y enfermedad, disfunciones multiorgánicas y la muerte, y por eso debemos individualizar a nuestros pacientes. Siempre recordar que debemos utilizar escenarios de simulación en donde cada 6 meses nosotros debemos adquirir habilidades técnicas y no técnicas para el manejo de la hemorragia obstétrica, para que no tengamos estos escenarios y haya un criterio adecuado de cuánto sangró la paciente y de cómo podemos reanimarlo de manera inicial. Por último, para llevar a casa, siempre utilicemos patrones restrictivos, no más de 3 litros de cristaloides balanceados calientes de manera inicial. Utilicemos protocolos de manera individualizada, restrictiva, y el uso racional de los protocolos de transfusión en las pacientes obstétricas. Y recuerden que los agentes prohemostáticos de manera inicial y posterior a los uterotónicos, tanto el ácido tranexámico, el calcio y el fibrinógeno, son fundamentales con el objetivo de que tengamos un mejor resultado, outcomes mucho más adecuados y disminuir la mortalidad materna y la probabilidad de que esta paciente tenga complicaciones importantes. Muchas gracias por su atención y pues si es que hay preguntas, quedo atento, maestro, a cualquier comentario o a cualquier pregunta. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, estimado hermano Pablo. Pues mira, a nombre de todo el comité organizador y de los todos los asistentes, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por tu brillante ponencia. La verdad que hay algunas preguntas, pero creo que tu capacidad para poder transmitir cada uno de los conceptos en forma clara, en forma didáctica y sobre todo basado en evidencia científica, eso es lo que ha hecho que esta ponencia sea muy, muy práctica y sobre todo que lo podamos aplicar.
La verdad que es un verdadero honor contar con especialistas de tu nivel. Qué bueno que andas por acá en Monterrey y te comes ahí una machaca con huevo en mi salud. Y pues quiero reiterar nuestra admiración y gratitud y te enviamos un cordial saludo. Y pues una de las preguntas, no sé si puedas ahí abrir el chat de preguntas, dice, Claro. ¿cuál es la dosis máxima de ácido tranexámico? Bueno, nosotros en obstetricia tenemos estos 2 gramos de manera inicial. Es muy Ajá. diferente a los estudios que hay en trauma, el CRASH 1, el CRASH 2 y el CRASH 3 en la actualidad en traumatismo cráneoencefálico, en donde utilizaban 1 gramo cada 8 horas. En obstetricia, pues la evidencia habla de que utilizar hasta las primeras 3 horas del ácido tranexámico en dosis de 1 gramo en 10 minutos de manera inicial y luego 30 minutos si es que la paciente persiste con sangrado, pues son las dosis totales y pues porque hemos visto que después de las 3 horas lo único que vamos a ver son efectos secundarios con el uso de estos medicamentos. Nos Así es. dice Oscar, ¿el uso de crioprecipitado aumenta la posibilidad de exponer a los pacientes a periodos de ventanas para las infecciones transmisibles por transfusión, sobre todo en Latinoamérica? Bueno, sí, Oscar, pero definitivamente el hecho de que nosotros tengamos una disminución del fibrinógeno por debajo de 2 gramos por litro y un aumento en la probabilidad de coagulopatía en estas pacientes determina que sea una de las estrategias iniciales de manejo. Y pues obviamente para disminuir estos riesgos, y no tengo ningún conflicto de intereses, pero el hecho de que tengamos en la actualidad fibrinógenos liofilizados, pues nos permite a la cabecera del paciente de manera temprana y rápida reanimar este factor de la coagulación, disminuyendo obviamente la probabilidad de exponer a las pacientes de estos periodos de ventana que tú comentas. ¿Se puede comentar sobre el factor 13? Sí, el factor 13 es importantísimo. De hecho, durante la charla viste una lámina que hablaba de que el porcentaje del factor 13 es fundamental, debe estar siempre por encima del 60% y recordemos que el factor 13 es el factor estabilizador del coágulo. En la actualidad, ya la industria está desarrollando el liofilizado del factor 13 conjuntamente con el plasma solvente disolvente, que es un, liofilizado que se va a utilizar para el manejo y la recomposición del factor que es fundamental para estabilizar el coágulo y obviamente que este coágulo sea mucho más estable, que este coágulo sea mucho más pues duradero en cuanto a la probabilidad de que nosotros tengamos una adecuada coagulación. Nos dice César López, ¿qué opinión tienes sobre el realizar paraclínicos seriados en hemorragia activa donde no contamos con pruebas viscoelásticas, que es la mayoría de Latinoamérica? Sí, totalmente de acuerdo, César. Uno de los problemas que tenemos en nuestros países de bajos y medianos ingresos es la dificultad que tenemos para el manejo de estas pruebas viscoelásticas. Sin embargo, en la actualidad, nosotros y hemos visto ya en Latinoamérica ciertos dispositivos, como por ejemplo el Quantra, y hay un dispositivo a la cabecera del paciente, no recuerdo el nombre de qué casa comercial es, que vale alrededor de 6,000, 7,000 dólares, la diferencia obviamente del TEC, del Rotem, que valen 50, 60,000 dólares, y que nos determinan pues obviamente un manejo individualizado de los pacientes. Hacia el final, mi querido César, el mensaje es que ya sabiendo que hay dos fenotipos importantes de hemorragia, nosotros debemos tener la probabilidad de que obviamente sepamos cómo manejar de manera individualizada y de una manera mucho más adecuada. Lo que sí es importante, César, es que este resultado del fibrinógeno Klaus de laboratorio central que nosotros generalmente lo tenemos entre 40 a 45 minutos en la mayoría de laboratorios en nuestros países y en nuestros centros de manejo de las pacientes obstétricas. Tiene un pre-resultado a los 20-25 minutos. Es decir, nosotros como equipo multidisciplinario deberíamos hablar con los laboratorios y pedirles ese pre-resultado de 20-25 minutos que ya nos da una idea muy importante y general de cómo está nuestra coagulación y saber que debemos reanimar de manera inicial y temprana el uso del fibrinógeno. Javier nos pregunta, en pacientes con acretismo placentario con eventos de trombosis de miembro pélvico con enoxaparina terapéutica durante una cesárea histerectomía y hemorragia posparto, ¿en qué momento utiliza el ácido tranexámico? Muy buena pregunta, Javier. Y son escenarios que tenemos frecuentemente. Recuerda que los espectros de acretismo placentario en Latinoamérica cada vez son más frecuentes porque somos zonas endémicas de cesáreas. Lastimosamente, nuestra incidencia de cesárea es mucho más alta y obviamente esto aumenta la probabilidad de que
nuestros pacientes puedan presentar estas alteraciones y estos espectros de acretismo placentario, placenta acreta, increta, percreta. Pero el punto importante es que los estudios han visto que el ácido tranexámico no aumenta la probabilidad de eventos tromboembólicos cuando es utilizado de manera temprana dentro de las primeras 3 horas, porque sí sabemos que posterior a la extracción de la placenta, el pico hiperfibrinolítico que se presenta en los pacientes es mucho más alto y obviamente esta hiperfibrinolisis debe ser manejada de manera individualizada con el uso del ácido tranexámico de manera inicial. Yo te diría que posterior al sangrado y a los límites de sangrado que en la actualidad la Organización Mundial de la Salud determina y que vimos durante la charla, pues posterior al uso de uterotónicos sangrados por encima de 1000, te diría, porque hablar de 500, 300 es un poco complejo en nuestra realidad, pues tal vez pacientes que presentan signos de pues alteraciones macrohemodinámicas con sangrados por encima de 1000, pues iniciar de manera temprana ácido tranexámico disminuye la probabilidad de mortalidad en este grupo poblacional. Muchísimas gracias. De hecho, también ahí preguntaron que cuándo pueden ver la conferencia asincrónico. La próxima semana se sube a la página del colegio. Pues Pablo, muchísimas gracias por tu excelente presentación y pues nos vemos pronto. Por Perfecto. ahí sigan en redes sociales porque 19, 20 y 21 de noviembre vamos a estar en el octavo Congreso Internacional de Obstetricia Crítica va a ser un programa híbrido, pero nuestra sede va a ser la Universidad de Hidalgo, en Pachuca. Pues nos vemos pronto. Gracias a todos. Buena tarde, buena noche. Gracias. Buenas noches. Un abrazo a todos. Bye bye.